semana tengan todos ustedes. Nosotros aquí, en el nombre de la democracia, Eugenio Ferrán, Lilian Mateo, tenemos un invitado muy especial y quiero informarle que este canal de televisión tiene sus cuarto bate y hoy nosotros decidimos, como buen equipo, pues tener con nosotros a un cuarto bate, que es el señor, mi queridísimo amigo, compañero de trabajo y de canal, Ricardo Hopperman. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Buenas tardes, doña Lilian, ¿cómo está usted? Muy Para bien, mí un honor venir a estar con ustedes. Y la coincidencia de que estoy con el doctor Ramón Ceballos, que es una oportunidad tremenda de uno conversar con personas que sí saben dónde están y qué están haciendo. Y para los que están, Eugenio, buenas tardes. Buenas tardes Lilian, buenas tardes Hopperman, buenas tardes doctor Ramón Ceballos, que viene de lejos y es uno de los excelentes diputados que tenemos en el exterior los dominicanos, una buena representación. Y esperamos poder compartir este tema que vamos a conversar hoy en este programa con todos ellos, a escuchar sus opiniones. Y nuestras opiniones, y la de Sí, Ricardo, también. ¿verdad? Porque por supuesto. La sapiencia de don Ricardo, comenzamos con el doctor Ceballos, Sí, dándole claro. la bienvenida. Doctor, aquí no queremos hablar de política ni de culpables. Aquí solamente queremos exponer los por qué y qué se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias Lilian. Una vez más tengo la oportunidad de compartir con ustedes en este programa en nombre de la democracia y sobre todo con Hopperman, que lo había seguido antes en los medios de comunicación y hoy hemos coincidido. Ah, qué bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no es un asunto ya de lamentaciones, de ver qué se puede hacer y relanzar, no pensar en lo negativo, sino proyectarnos a ver qué cosas de esas negativas podemos sacar para positivizar la vida diaria que sigue. Doctor, usted que trabajó por muchos años en un centro clínico para personas especiales sobre salud mental, ¿realmente necesitamos nosotros los dominicanos seguimiento psiquiátrico? ¿Qué es lo que ha estallado los cerebros de los dominicanos de una forma tan sangrienta? Mira, en primer lugar, esto no es un asunto particular de la República Dominicana. La agresividad ha existido siempre y ustedes encuentran recientemente en Estados Unidos que han ocurrido matanzas increíbles. Hay que evaluar profundamente el comportamiento del ser humano, que realmente la población mundial tenía un promedio de un 25% con uno u otro trastorno de salud mental. Después que ha venido esta pandemia del COVID-19, se ha aumentado a un 35% en algunos lugares, en otros hasta un 38%, en promedio un 36% de personas que indudablemente han quedado afectados. El último estudio que vi recientemente de alrededor de 126,000 personas que le dieron COVID en diferentes países del mundo, te da un 50.6% de trastorno de salud mental. Doctor, yo quisiera, porque estamos viviendo una situación como muy convulsa, muy complicada, sobre todo por el asunto de la violencia. Yo quisiera saber ahora, y la pregunta para los dos, Hopperman puede dar su opinión también sobre el tema, es que esta situación está causando un estrés tan grave que nos está llevando a una situación que altera la salud mental de la gente. Bueno, no solo que altera la salud mental, altera la salud, porque la salud es un equilibrio entre factores diferentes, un aspecto físico, un aspecto emocional y un aspecto social. La crisis de la pandemia ha profundizado el problema social, pero además esa pandemia trajo como resultado el aislamiento, una situación que la humanidad no había vivido en los últimos 100 años. Entonces todo eso ha ido generando un estado de agresividad en el ser humano como tal, y que además
esa situación como causa secundaria ha producido un trastorno en la parte cognitiva del cerebro que trae como resultado precisamente determinadas acciones, incluso hasta violentas. Y por eso usted ve que no, por eso decía que no es nuevo lo que ha ocurrido en la República Dominicana, sino que también esto ha ocurrido en toda parte. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ucrania en este momento, después de la invasión de Rusia, en un momento que se suponía que lo que el mundo tenía era que ir recomponiéndose, a ver si relanzaba las industrias que estaban todas muy mermadas, su producción, es algo casual? Yo he tenido la oportunidad de leer, no sé si ustedes también lo han visto, que el propio presidente de Rusia tiene profundo trastorno de salud mental en este momento. Podrá ser una especulación, pero tampoco se puede dudar. Claro. Tampoco se puede dudar. Yo pienso que también hay factores que determinan la violencia. ¿Por qué México es tan violento? ¿Por qué El Salvador y Honduras son tan violentos? México es muy violento por el problema que ha generado el tráfico de estupefacientes. Ahí hay áreas donde usted no puede entrar, ciudades y regiones donde usted no puede entrar. O sea, ya hay un componente social ahí. Cuando se ha enfrentado precisamente al narcotráfico, en los lugares que se ha enfrentado seriamente, los resultados han sido batallas campales. Recuerden todo lo que pasó en Colombia. Entonces yo he sostenido una tesis aquí. No necesariamente es una tesis, no necesariamente es mi verdad, ni es la verdad, pero es mi creencia. Podría ser tu verdad, pero no la verdad generalizada. Es mi opinión en este momento. Y es que, mire, en República Dominicana, sobre todo en este año, en estos 4 primeros meses de este año, las autoridades que tienen que ver con el control de drogas acá incautaron 16 toneladas. Sí. ¿A quién afecta eso? ¿A qué sectores afecta eso? Pero además, eso también afecta a los barrios, porque hay un microtráfico en los barrios, que indudablemente muchos de los que viven en esos barrios viven precisamente de ese microtráfico que hay. Pero que además, la propia Policía Nacional, que debe ser la responsable de salvaguardar la paz en esos barrios, no van por esos barrios y han dejado esos barrios en el control de esas bandas delincuenciales. Entonces eso indudablemente es un elemento peligroso que hay que tomar en cuenta. Así es, doctor. Y siguiendo tu pregunta, la realidad es que la pandemia, los efectos neurológicos post-COVID a la gran cantidad de humanos afectados. Hay un laboratorio, el Villapol Lab de Texas, que se ha encargado de estudiar esos daños periféricos y a largo plazo los daños neurológicos del COVID. Pero también no olvidemos el cambio de un gobierno en 2020, en medio de la pandemia, la ansiedad psicológica y de inacción que frenó el asunto de las restricciones del COVID a sectores de la oscuridad, amparado en una impunidad por muchos conocida de la delincuencia, que tuvieron, mientras nosotros estábamos restringidos en nuestras casas y tratando de preservar nuestra salud y a nuestros familiares, habían sectores que, amparados en sombrillas amplias y grandes de impunidad, seguían corroyendo y seguían haciendo, y cuando se topan con el golpe de el cambio y de que, según lo que se anunciaba, venía un gobierno para luchar y dar al traste con la corrupción administrativa, pero también con la corrupción del narcotráfico, apañado, tolerado y respaldado en muchas ocasiones por autoridades, entre comillas, vestidas de autoridades, pero también recibiendo sus emolumentos tras bastidores. Eso ha traído, a nuestro humilde entender también, una complicidad
sin proponérselo tal vez, de unión de sectores para la delincuencia, para desarrollarse la delincuencia, el corte mortal que se le ha dado al narcotráfico internacional en el país, la detección de tantos despachos de droga, alijos de droga, ha debilitado también estamentos de corrupción con respecto a la droga en los sectores más pobres y desamparados de la nación. Y todo eso tiene que ver con esta situación, este estado de estrés, un estado psicológico de inseguridad, que si lo vemos en profundidad, no existe desde el punto de vista de ignorancia en la autoridad de hoy una inacción. Hay acción, lo que pasa es que es un mal de mucho tiempo y muy arraigado en mafias con dinero, con poder y con penetración en la sociedad. Un cerebro estresado genera una situación de violencia social que puede alterar el sistema y nuestras conductas emocionales. Oh, definitivamente, no el cerebro, sino las situaciones externas que se están dando. Si usted siente, tiene una percepción de que usted está en un estado de guerra, en un estado de inseguridad, indudablemente que eso cambia la conducta, cambia el carácter suyo, porque la personalidad, lo primero que tú ves en la personalidad es el carácter. Mucha gente define la personalidad por su carácter, pero realmente el carácter es un componente de la personalidad. Entonces, sí transforma la personalidad. Sí, porque mire, como señalaba Hopperman, regresando a eso, personas que estaban mantenidos en su casa como resultado precisamente de la pandemia, recuérdese que se crea un estado de violencia familiar. Aquí no se le dio mucha importancia a eso, porque aquí no se lleva estadística, pero sí generó ese encerramiento, un estado de violencia intrafamiliar y de violencia sectorial. Entonces, indudablemente que eso produce aquí, ahora entre nosotros, arrastramos todo ese grado de violencia, porque el ser humano, mire, es que también hay que tener en cuenta otro tipo de personalidades que hay, o de degradación de personalidades, como son los sociópatas. Hay gente que por su naturaleza son personas con profundos trastornos sociales. Esos son los sociópatas, pues también tienen usted los psicópatas, que plantean y actúan de una forma totalmente diferente, y entonces nosotros lo manejamos como si todo el ser humano fuera igual. Mire, yo he sostenido aquí en intercambio y en intervenciones que he hecho en algunos medios de comunicación la necesidad de que la República Dominicana tenga un departamento, una unidad o una institución que pueda realmente hacer evaluaciones psiquiátricas a cada uno de esos individuos que de una forma u otra actúan cometiendo un crimen. Porque aquí no existe nada de eso, entonces usted no sabe cómo tratar. Si usted está tratando a una persona que tiene un trastorno profundo de su personalidad, o está tratando a una persona normal que cometió un crimen, como puede ocurrir en cualquier circunstancia. Entonces, aquí eso no existe, y eso es necesario que esta sociedad realmente tenga ese tipo de institución que evalúe a cada uno de esos que cometen situaciones de esa naturaleza. Doctor Ceballos, ¿y no corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública llevar la voz cantante en lo que se refiere al seguimiento de estos comportamientos? No, eso es el Ministerio Público que tiene que ver eso. El Ministerio Público. El Ministerio Público que tiene que... Mire, debiera ser institucional, y que el Ministerio Público, antes de coger y caerle a patada a una gente, o coger y arrastrarlo y llevarlo a un destacamento, como ocurrió recientemente que mataron un destacamento, le hagan una evaluación del comportamiento de ese individuo, porque si ese individuo ha cometido alguna infracción, necesariamente tiene que responder a un perfil, y hay que determinar el perfil de él. Pero hay también otra realidad. Si aquí nosotros tuviésemos como Estado preocupado por la salud mental de nuestra ciudadanía, realmente en los barrios existieran lo que se llaman los grupos de salud, dando seguimiento a todos esos hogares. No.
Es una utopía de mí, de Lilian. Eso no es una utopía, eso es una necesidad, pero no es una realidad en este momento. Pero si tú tienes los propios hospitales, aquí hubo hospitales, aquí el sistema hospitalario de la República Dominicana lo destruyeron en el año 2012. ¿Y por qué? Porque iniciaron la reconstrucción y construcción de 56 hospitales de diferentes niveles a un proceso de remodelación o de reconstrucción. ¿Tú me entiendes? Y eso cerró todos los hospitales acá. Porque eso también es un negocio. Y eso facilita a que todos los pacientes tengan que recurrir al sector privado. Como aquí realmente una gran parte, o ya yo pienso que ya después de la decisión que tomó el presidente Abinader de darle el seguro SENASA a alrededor de 2 millones de dominicanos que no tenían seguro, entonces es un negocio que se corre directamente a esas regenteadoras de salud, aquí le llaman ARS, y esas ARS tienen su propia clínica. Fíjese que muchas clínicas aquí han quebrado porque ellos no derivan los pacientes hacia allá. ¿Te entiendes? O sea que toda una estructura mafiosa organizada que se ha estructurado aquí en los últimos Lilian, 15 o 20 años. Y hay una cosa. Hasta que aquí el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, no hagan un equipo de tarea conjunta para que la neuropsicología aplicada a la educación y la psicología aplicada a la educación sea obligatoria en las escuelas, pero comenzando de la formación preescolar. Aquí eso no existe. Aquí hay padres que no les gusta ni quieren que un psicólogo escolar pues le entreviste a sus hijos, porque eso me lo asusta, me lo pone. No, eso debe ser obligatorio, la neuropsicología a nivel escolar. Es obligatorio en todos los países desarrollados, porque esos males, esos individuos con esas tendencias agresivas y con problemas psicológicos profundos, vienen desde pequeños, principalmente, y es doloroso decirlo, de la formación y la supervisión del hogar. ¿O no, doctor? Sí, sí, definitivamente. Mira, usted sabe que aquí hay un porcentaje muy alto de madres solteras, de pobres muchachas que salen embarazadas. ¿Y quién le da seguimiento a esa situación? ¿Qué es lo que va generando eso en los barrios y en los campos? Mira, no es un secreto que vivimos en una sociedad mediática y que esa sociedad tiene mucha tendencia a la violencia, sobre todo en los últimos tiempos. O sea, aquí tenemos alrededor de 5, 6, 7 periódicos impresos, un montón de periódicos y páginas digitales y casi sin ninguna regulación. Y a cada rato vemos que la gente sin escrúpulos lo que transmite son cada hecho de violencia que ocurre en todas partes. Y lo que ha ocurrido en los últimos días, en este caso particular, en la capital dominicana, con la violencia, que el hecho cumbre es la muerte del ministro Orlando Jorge Mera, que no es un hecho necesariamente tipificado como delincuencial, porque eso es una relación muy particular. Pero lo que ha ocurrido en Santiago, que en los últimos 10 días han matado más de 10, 12, 13 personas. La transmisión de noticias negativas, de noticias violentas, ¿contribuye a la propagación de eso o eso es bueno para buscar solución y detener ese problema? Mire, la violencia genera violencia, como la paz genera paz. Yo no culpo a los medios de comunicación de esto, porque usted está hablando de 6 periódicos tradicionales que generalmente tienen una línea. Ustedes son periodistas y saben que hay una línea general y difícilmente esas cosas salen. Hay muchas cosas que no salen y si salen son muy disminuidas. Últimamente pues las redes sociales han venido jugando un papel diferente, se han conocido muchas cosas que gracias precisamente a las propias redes sociales, porque mire que la violencia no la podemos ver en términos particulares ni aislada. Usted recuerda de la forma violenta, abusiva, como en el periodo de pandemia, unidades policiales y militares, hasta personas ya de
60 y 70 años, una vez recuerdo a un señor desprendiéndolo, que se agarró de una reja. San Francisco de Macorís. O sea, es que la violencia está aquí concebida como algo cultural, porque no es nueva. Recuérdense que hace apenas 2 o 3 años aquí la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas tuvieron que suspender las horas de su culto por el estado de degradación y de violencia que había en la calle. Pero, esto no es nuevo lo que ha pasado. Lo único nuevo que hay aquí es, mire, les voy a dar un dato, ustedes pueden corroborar ese dato. República Dominicana, después de Venezuela, era el segundo país de América Latina, incluso por encima de Honduras y El Salvador, con mayor violencia en América Latina. Mayor grado de violencia en América Latina. Doctor Ceballos. Pero violencia, doctor, delincuencial. Doctor o sea, Ceballos. ojo, Claro. porque una cosa es, hay varios tipos de violencia. Sí. Exacto. Esta violencia delincuencial, como yo decía anteriormente, cubierta por ciertos paraguas de autoridad, haciéndoselo de la vista gorda, pagada o no. Y en cuanto a lo que dice el colega, el asunto de la transmisión de la información sobre crímenes, delitos y violencia depende con la intención, el punto, la coma y los asteriscos que se le ponga a esa información y con la intención que en ese momento se está llevando. Sí, porque mira, lo que pasó en Sabaneta, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, que un funcionario público del Ministerio de Industria y Comercio aparece en un video públicamente, pero borracho, con una borrachera incontrolable, que le da muerte a 2 personas, una pareja, y hiere otros 2, así. Pero eso es un sociópata. pero un individuo, un sociópata. Doctor, qué bueno que Eugenio tocó ese caso. Atiéndame por qué. Porque yo lo que estoy viendo en muchos casos es que el ciudadano simplemente no le importa lo que pasa a su alrededor y eso es lo que está preocupando. ¿En qué sentido? Pero él primero tuvo que apuntar a la mujer antes de seguir matando al hombre, pero nadie lo detuvo. Y ahí había un montón de personas. Porque hay complicidad indirecta. Es una complicidad indirecta. Entonces, y una ignorancia inducida. ¿Dónde se ha quedado la solidaridad? Un terror inducido. Inducido. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que yo salgo, se arma un problema aquí y yo trato de intervenir y entonces el perjudicado soy yo. Porque hasta el mismo sistema judicial que está aquí me lleva a mi preso. Me detiene para investigarme. Entonces aquí, en un país donde ustedes saben que no hay un sistema judicial, que no hay un sistema de consecuencia y que no hay incluso una estructura policial que se le crea, que tenga credibilidad, que genere credibilidad. Entonces, ¿qué? Usted no quiere meter nada porque cuando viene a ver, probablemente el acusado salga siendo usted. Doctor Ceballos, mire, vámonos a una pausa porque yo en este programa estoy muy opuesta a que continuemos dejando que cualquier tigre me perturbe mi paz y la paz de toda la ciudadanía. Vamos a una pequeña pausa. Profesor universitario, este 15 de junio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vota por Lorenzo Vargas, Lenchi, a la Vicerrectoría de Extensión. Un académico probado y creativo, capaz e incluyente. Guasdiano de pura cepa. Lorenzo Vargas, Lenchi, un vicerrector diferente. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados,
señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Continuamos aquí, Eugenio Ferrán, Lilian Mateo, el doctor y diputado Ramón Ceballos, nuestro querido amigo, compañero de acá, de Carivisión, don Ricardo Hopperman. Y lo que está en esta mesa, sobre la mesa es, por el hecho de que somos un país subdesarrollado, por el hecho de que nos hayamos convertido en un verdadero puente constante del tráfico de droga y de armas, tenemos que quedarnos cruzados. Por el hecho de que aquí haya un montón de funcionarios que, a pesar de tener en sus escritorios la Constitución, las leyes y el decreto que lo faculta para ser vigilantes del orden ciudadano, no hacen nada. Realmente tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Esa es la pregunta que yo le dejo a ustedes. Mire, yo soy de lo que creo que para usted tener una paz justa y una sociedad tranquila, usted necesita fundamentalmente de tener instituciones fuertes. Y la institución más fuerte que debemos nosotros tener, en este caso, es la que toma decisiones, es la justicia. Pero la justicia aquí, yo escribí en el año 17 y luego lo tomó la Iglesia Católica en la segunda palabra de las 7 palabras, que la justicia en el sistema judicial en la República Dominicana, salvo raras excepciones, es un estercolero. ¿Por qué? Porque usted tiene aquí, y entonces ella misma te provoca. Aquí se eligió a Luis Abinader, no porque era bonito ni porque tenía dinero, sino porque generó expectativas y esperanza de que se iba a enfrentar la corrupción y la impunidad. Pero para usted enfrentar la corrupción y la impunidad, no es solo eligiendo o designando una procuradora fiscal o procuradora general de la República, porque ella no controla el sistema judicial. Es que hay que desmontar esa estructura mafiosa que hay ahí, que creó Leonel Fernández y
Miguel Vargas malvadado en el 2010 con el famoso pacto de las corbatas azules. Esa estructura que hay que desmontarla. Si no se desmonta eso, puede venir Jesucristo y lo van a condenar. Eso que han hecho en los últimos días, que dejaron sin efecto, porque no había prueba, por la complicidad de los fiscales, porque no instrumentan un expediente realmente como debe ser, porque es parte de esa mafia. Retiraron la acusación, o lo dejaron sin la acusación, no lo sometieron realmente como culpable a los que vendieron los tres brazos, ni a los que fueron incluso señalados por la empresa que facilitó la corrupción para los doctor, aviones. Doctor, mire, aquellos. tengo que interrumpir. Todo eso tú tienes, eso genera violencia en una sociedad que... Pero ¿y quiénes son los culpables de generar la violencia? Y en el caso de los tres brazos, ¿cuál es realmente el trasfondo de los tres brazos? La complicidad de esa estructura mafiosa. Te cedo la no culpabilidad para que tú me apoyes. Y tiene unos instrumentos a su favor. Entonces así, ¿no? Pero Lilian, oye lo que dice el doctor. Tú tienes mucha razón y cuando tú preguntas, es que tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Pero yo como ciudadana tengo no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que abrir los brazos para emprender la acción. Pero la acción tiene que comenzar desde los responsables de garantizar la seguridad. Si no comenzamos una profilaxis, como señala el doctor, en este caso en la justicia, y si no comenzamos a trabajar desde dentro, desde las autoridades, y que estas acciones sean apoyadas por el pueblo, por la sociedad, porque se le conviene a la sociedad ser parte de la solución. Mientras nosotros querramos ir a parar la delincuencia en la calle por los hechos circunstanciales del momento, no vamos a hacer nada. Es una tarea conjunta, una tarea de autoridades, pero en todos sus estamentos. Ahora pregunto, ¿cuáles son los estamentos de autoridad y seguridad responsables de proteger esta nación que no han sido permeados? ¿Cuáles son que no han sido permeados? Ahora, por ejemplo, me encanta eso y me encanta ahora quitarle el traje de doctor al doctor y ponerle el traje de político de diputado. Y de diputado. Los ciudadanos, este programa se llama En Nombre de la Democracia, se hace un ejercicio ciudadano y se le exige a quienes vienen aquí y preguntarle además qué hacen por lo que se llama el pueblo. Entonces, en este caso, diputado Ceballos, no corresponde, por ejemplo, que el Congreso, el cuerpo legislativo, haga los llamados pertinentes que tiene que hacer a aquellas instituciones responsables. Por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía lanzó hace 6 u 8 meses un programa, Mi País Seguro. Debe el Congreso Nacional, mírenlo ahí, el lanzamiento que se hizo en Cristo Rey, debe el Congreso Nacional, preocupado como estoy yo, de preguntar y exigirle al Ministerio de Interior y Policía, denme los resultados, porque para ese programa se utilizaron recursos y se le mandó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía que hoy no tiene ninguna tranquilidad porque la ola de delincuencia está en su máximo esplendor. Mire, yo no creo que la ola de delincuencia esté en su máximo esplendor. ¡Que no! Nosotros tenemos una reaparición de la delincuencia acá, pero la ola de delincuencia en la República Dominicana, si usted observa los asesinatos que hubieron durante los últimos 7 jefes de la Policía Nacional, se va a dar cuenta que en los últimos 2 años donde menos asesinatos han habido. Ahí hay jefes de la policía que se llevaron 570 ciudadanos dominicanos y están ahora pontificando, que eso es lo grande de eso. Mire, es lo que decía el amigo Hopperman, es que aquí hay las estructuras de este país tienen una complicidad con lo que se está haciendo. Yo creo en lo siguiente, porque yo sí creo en eso, y por eso salimos del PLD. Y salimos de Leonel momentáneamente y de Danilo. Que el pueblo se empodere como se empoderó en contra de la corrupción. Bueno. Y que nosotros fuimos parte, la mayoría de este pueblo se integró en eso, porque el pueblo quiere eso.
El pueblo quiere, pero esas pequeñas estructuras mafiosas que hay no ceden. Es como le decía ahorita, de eso usted no se da cuenta si los delincuentes son los que están en la calle o son los que están allá arriba con corbata, escondidos, que en los últimos 20 años asaltaron las instituciones de este país y que se mantienen fortalecidos. ¿Usted cree que se va a quedar tranquilo los integrantes familiares y asociados de esos 10 grupos que han sido sometidos con diferentes nombres a la justicia en este gobierno? No, van a reaccionar porque ellos son los que tienen el poder. Es que hay gente, usted recuerda, Offerman, Lilian, que no tenían ni con qué comer en la universidad, que eran dirigentes estudiantiles y no tenían con qué comer porque yo era dirigente estudiantil y era compañero de ellos, y hoy te declaran de que 100 y 200 millones de pesos. Eso es eso es lo que genera violencia. Doctor, yo quisiera hacer una pregunta a los dos. Sí. A propósito de esto que dice el doctor Ramón Ceballos, ¿ustedes piensan que el estado de violencia que estamos viviendo en los últimos meses en la República Dominicana puede ser o estar siendo inducido por sectores de la oposición para dañar el gobierno actual? Yo no diría que de la oposición, y perdón, porque no voy a señalar la oposición, porque habría que ver qué oposición tenemos. La pregunta es general, tú la respondes como... Yo no diría que de la oposición, pero sí te digo de sectores políticos, clanes poderosos que han estado enquistados en el poder, que han tenido poder, que tienen recursos. Yo le comentaba a Lilian, pero vete al malecón en la noche para que tú veas Lamborghini, Maserati, qué sé yo cuánto. Mercedes ven aquí, se agotan desde que llegan. ¿Y cómo en este país hay recursos para eso? Pero la autoridad no sabe eso, no lo ve. La autoridad no lo ve. Es cómplice de eso. Pero es que, y además de eso, acuérdense que el desplazado poderoso y que está protegido por estamentos de poder, no se queda quieto llorando. No se queda quieto llorando, porque el que tiene poder, vida fácil y dinero adquirido fácil, es de lo que sabe vivir y es lo que sabe hacer. Y despojarlo de eso es lanzarlo a la calle con agresividad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí el delincuente no es de que te compro tu pistola, barrio seguro, el delincuente no vende su arma. Ahora, quitarle el arma a una persona que la necesita para su protección, por su temor, a una persona que está legalizada, es igual cuando para una dama, un AME en la calle, mientras 1000 motoristas se le meten en rojo al lado, y para el AME a una dama, porque la dama a lo mejor se fue en amarillo, y esa dama, ya tú sabes. Pero entonces, y todo lo que vienen atrás, y lo que le pasaron adelante a la dama, aquí no hay ley de AME para los motoristas, para ponerte un ejemplo. Esa es una plaga malvada. Eso, entonces, mientras existan, insisto, estamentos de poder dentro del poder que han sido desplazados, pero mantienen poder económico, de influencia y capacidad para inducir y conquistar a la juventud principalmente. Mientras eso continúe en la impunidad, estamos presos. Doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar nuestro colega Hopperman. Pero yo sigo insistiendo en la necesidad de que la población haga conciencia. Esta población estuvo dormida durante 14 años, dormida. Porque ¿qué ocurrió? Que cuando dormida, ganó, no adormecida. Adormecida. Cuando ganó el PLD, Leonel Fernández en el año 2004, los que eran funcionarios anterior a él, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron para su casa a calentar los sofás y los muebles. No salieron más nunca. Y entonces le dieron oportunidad a que Leonel comenzara. Fue el primero que comenzó a comprar dirigentes políticos y a desarticular a los partidos políticos para él poder fortalecer el de él. Y ahí fue que incluso yo mantengo una tesis de que el sistema diplomático
y consular se convirtió en un botín porque se le dio a todos los que perdían. A todo el que perdía y lo agarraban, lo mandaban como cónsul o como embajador o agregado. Recuérdese que ahí entró una parte importante del partido reformista social cristiano. Después entró Miguel Vargas Maldonado. Bocinas que se hicieron poderosas sí, en el mundo diplomático. Definitivamente. Pero oye, aquí hay tanta complicidad que cuando Miguel Vargas llega como ministro a la Cancillería, designó 42 asesores y nadie dice nada. O sea, estamos todavía a 6 años de eso y nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona porque es que hay una estructura, como hemos venido hablando aquí, cómplice de todo este estado delincuencial que se ha armado acá, que no es nuevo, esto no es nuevo. Y yo le voy a decir una cosa, el otro día se lo dije en un medio de comunicación. El presidente de la República que tiene buenas intenciones, con buenas intenciones no se logra llegar al cielo. Hay que asumir el papel que ha venido asumiendo y desmontar esas estructuras mafiosas que hay con poder y enfrentarlo, pero para eso necesitamos incluso que el presidente tiene que tener detrás de él un partido fuerte, sólido, consolidado, y que los dirigentes del PRM entendamos que realmente nosotros somos un partido de gobierno, no un partido de oposición, y tenemos que asumir nuestro papel como tal, porque usted encuentra muchos llorando, pero ellos no lloraban mucho de eso que están llorando ahora durante 16 años anteriores. Doctor, a lo mejor porque le dejaban caer borona y ahora ni borona. Doctor, ¿y el presidente tiene quien le escriba? Usted me quiere traer al famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez. Porque, doctor, yo dándole seguimiento a usted como médico y como político, he visto que usted es uno de los pocos que tiene escritura para el presidente y que sale a cacarear, y disculpe el término, y a defender la gestión de los puntos positivos del presidente. ¿Y dónde están las otras gente? Bueno, parece que, mire, no es fácil salir a defender cosas. Y sobre todo, en la medida que la gente se queda callado, más cosas puede conseguir. Piensan ellos. Yo tengo un compromiso con el presidente, lo asumí desde que él era precandidato. Yo creo que tiene intenciones de hacer un buen gobierno. Dentro de lo posible en América Latina está haciendo un buen gobierno, dentro de lo posible con esta pandemia y luego con esta situación de esta guerra, y está saliendo bien, pero no tiene un partido, el partido no va al ritmo que va el presidente. Yo quiero ver un partido revolucionario moderno con una dirección que vaya al ritmo del presidente, que si el presidente se va a Asua a inaugurar una obra cualquiera que sea, sean capaces de salir y decir el presidente está haciendo esto, sean capaces los funcionarios. Tuvo que mandarlo al presidente para el interior, los dirigentes de salirse a los medios de comunicación a defender este gobierno. Pero porque es que el presidente tiene que hacerlo todo. Tiene que hablar, tiene que... Pero está bien, señor, mire, óigame, yo, Lilian Mateo, usted ha traído el plato a la mesa y yo me lo voy a servir. ¿En qué sentido? Pero el presidente de la República no ha nombrado tarúpidos. O sea, ellos piensan, tienen maestría, tienen escolaridad. Pero es que yo no he dicho eso. Pero yo sé que no lo ha dicho. Entonces, si están en una determinada función... La percepción que hay es que luce que él tiene que hacerlo todo, que tiene que hacer el papel de jefe de Estado, y lo está haciendo bien. Relacionador público, pero además tiene que hacer el papel del partido. Yo no estoy criticando a los funcionarios. Porque vamos a decir, ¿y quién es que le va a llamar la atención a quién? A los dirigentes que tienen que ir al ritmo del presidente. Miren, nosotros tuvimos la campaña de vacunación más exitosa de América Latina y quizás del mundo, porque hasta Israel se quedó atrás después que nosotros bajamos esto al límite que lo bajamos. Mire, ¿y usted oyó a algún dirigente del partido saliendo, haciendo una nota de prensa o una comunicación o un manifiesto apoyando lo que el presidente hacía? Yo me daba a veces hasta pena y vergüenza cuando veía que otros partidos que no tienen que ver con este gobierno disponían de sus locales para que pusieran centros de vacunación, que además era de chantaje que lo hacían, porque en definitiva no ponían nada de esos locales
a disposición de las autoridades que estaban luchando con eso. Sin embargo, no salen los dirigentes nuestros, no salen, no salimos. Digo, yo salgo de vez en cuando. Pero Ceballos, por eso mi Pero vamos a pregunta. una pausa a la pregunta y nos vamos a la pausa. Bueno, está bien. Yo quiero hacer una pregunta, pero yo quisiera que... Usted dice que cuando tú dices el presidente tiene que hacerlo todo, entraña una crítica generalizada a ese cuerpo funcional, que no funciona los funcionarios que tiene. Cuando el presidente tiene que hacerlo todo, hasta ser vocero y relacionista público, quiere decir que no están funcionando los funcionarios del gobierno. Vamos a una pausa y en breve regresamos a continuar esta conversación con el doctor Ricardo Hopperman y Ramón Ceballos. De conducta ciudadana a conducta política. Profesor universitario, este 15 de junio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vota por Lorenzo Vargas, Lenchi, a la Vicerrectoría de Extensión. Un académico probado y creativo, capaz e incluyente. Guasdiano de pura cepa. Lorenzo Vargas, Lenchi, un vicerrector diferente. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Gracias, amigos televidentes, por continuar ahí en su programa En Nombre de la Democracia, aquí conversando Lilian Mateo y Eugenio Ferrán con los doctores Ricardo Hopperman y Ramón Ceballos. Y yo quisiera ya en estos minutos finales del programa que para los dos, ¿qué hacer ante tanta situación de violencia y salud y la falta de salud mental? ¿Qué hacer?
¿Nos rendimos o quedamos acabados o tenemos solución todavía? Yo pienso que tenemos que aceptar el reto. No podemos rendirnos. Hay acciones que hay que tomar y el gobierno, el presidente, está dispuesto a tomarlo, lo ha dicho. Vamos a enfrentarla. Y le damos un voto de reconocimiento a él. Y definitivamente creo que el pueblo lo está apoyando en esas decisiones que ha tomado. Porque mire, el presidente ha sido muy persistente en cosas que nosotros debiéramos asumirlo como país. La lucha contra Haití, la lucha contra el narcotráfico, la lucha y la intención de crear una policía diferente, pero para eso necesitamos recursos. Necesitamos recursos, ¿por qué? Porque hay que desvincular alrededor de un 30% de la Policía Nacional. Pero también hay que reorientar su papel. Porque es que la Policía Nacional, en gran medida, lo que se ha dedicado, en vez de estar cumpliendo con sus funciones en los campos y en los barrios, es a servir de seguridad en los centros de negocios de este país. Usted va, y todas las tiendas de aquí, los restaurantes, lo que tienen son militares, policías cuidándolos ahí. Entonces lo estamos sacando de su hábitat normal, de la responsabilidad normal. Y no es que yo estoy opuesto a que se le dé eso. Pero, ¿qué ocurre? Que eso se le da a través del jefe militar que está ahí o policial que está ahí, y él se queda con esa parte. Vamos a institucionalizar eso, vamos a crear dentro de la propia Policía Nacional un departamento que se encargue de darle seguridad a las tiendas y todo eso, pero que además entonces se le pague, que ellos le paguen directamente allá, pero ese dinero no se quede en la mano de uno o dos recogiéndolo por ahí, porque al final usted se da cuenta que no es posible que con lo que gana un coronel aquí o un general pueda ser millonario y tener todo lo que tienen aquí. No es posible eso. Entonces, oye, eso es lo que genera también violencia, porque la policía tiene una serie de bandas desde los años en que se formaron, y uno te tumba el otro para poder subir, y el otro viene entonces y pasa un año y te hace 200,000 diabluras para poder subir el otro grupo, y así no podemos manejar una institución democrática en un sistema democrático. Así es. Doctor, ¿qué hacer? Al diputado en el exterior, y el asunto migratorio, y la violencia que también genera el asunto migratorio en la República Dominicana, el asunto de la negación de salud a dominicanos en hospitales ocupados, camas, como es el caso de un entrevistado que tuve ayer, que hay un lugar en el país, un hospital, un área de atención especial, que no tiene una cama para una dama con problemas porque 6 de las camas están ocupadas por ciudadanos extranjeros y sin identificación, sin pagar nada, sin estar legalizados en el país. Dígame, doctor, salud e inmigración. Mire, por eso le decía ahorita que nosotros tenemos que tomar las expresiones del presidente. Él fue a la reunión de las Naciones Unidas y tiró un grito de alerta, de necesidad, de que Estados Unidos, Francia, Canadá y la Comunidad Económica Europea asumieran un papel más activo en Haití, porque esa banda de delincuentes que controlan las calles y las ciudades allá no han permitido que haya institucionalidad. Ahí no hay con quién negociar. Y el presidente incluso ha traído como resultado que sin nosotros poder económicamente nos hemos abocado a la construcción de una muralla, a ver si de esa forma se puede mínimamente limitar la entrada de haitianos acá, porque esa violencia de Haití se refleja en la República Dominicana, porque aquí hay 2 millones de haitianos, como usted señala, sin ningún tipo de papeles. Pero esa violencia también se traslada a todo el Caribe, a todas las islas anglosajonas. Entonces, amigos y amigas que nos siguen en este espacio, el país tiene que empoderarse. Vamos a apoyar al presidente de la República en eso, porque si no, al final, como dijo Balaguer una vez, vamos a llorar como mujeres lo que no hemos sabido defender como hombres. Eso está maravilloso, ese planteamiento. Lo único que las puertas, como decía José Francisco Peña Gómez, las ventanas, hay que abrirlas.
para aquellas personas, para aquellos profesionales que quieren aportar a este país a que tengamos mayor seguridad, más salud y un mayor desarrollo. Gracias al doctor Ceballos, Ramón Ceballos, a Ricardo Hopperman por estar con nosotros, a Eugenio Ferrán, pero sobre todo a ustedes por estar en este programa En Nombre de la Democracia.